aliviando la carga de Atlas. La humanidad se dirigió a las estrellas para encontrar respuestas, para encontrar amigos, para encontrar todo lo que pudiera encontrar. No para hacer nada con ello, sino simplemente para encontrarlo. Desde los primeros antepasados que pasaban las noches frente a su cueva, mirando las estrellas hasta los astronautas que desafiaron al destino y la gravedad de la madre Tierra. Durante siglos soñaron con el espacio y poco después de que concluyera el siglo XXI, finalmente lo encontraron. Como sucede con todos los nuevos exploradores, la madre Tierra fue rápidamente olvidada, vencida por la gran sed de conocimiento, descubrimiento y nuevos comienzos. La humanidad se extendió a Marte y Plutón. Las huellas humanas aparecieron por todo el sistema, luego mucho más allá. Contra las expectativas de los dioses que los crearon, desafiaron al universo mismo y comenzaron a prosperar en el frío vacío. Por un momento, por un tiempo, el odio, la rabia y la ira de la humanidad permanecieron latentes. Por un tiempo breve pero hermoso, hubo paz. A medida que los primeros seres humanos comenzaron a abandonar el sistema estelar, las primeras personas pusieron un pie en otros mundos alejados del abrazo de Gea. Los fuegos de la guerra comenzaron a extenderse. Las flotas lucharon en todo el sol. Los láseres se entrecruzaron a través del vacío. Los cuerpos congelados en el frío se desintegraron en atmósferas. La guerra, inevitablemente, nunca cambió. Eso fue hasta que una bala de cañón de riel voló hacia la Tierra. La batalla terminó de repente. La guerra terminó. El odio se desvaneció, reemplazado por un solo grito de desesperación, agonizante, dolor y miseria. Cada radio, cada mundo, todo, en todas partes, hizo eco de un grito de dolor, seguido de los sollozos y lágrimas de un hombre en un estado de puro sufrimiento. Como si el peso del mundo se convirtiera en una carga mucho más difícil de soportar. Cuando la humanidad recuperó la compostura, miró a través del vacío para encontrar a Atlas, el titán del antiguo mito que fue maldecido para sostener el mundo. Lágrimas brotaban de sus ojos, mientras un rastro de sangre corría desde su brazo derecho para gotear hacia el vacío. Al principio, incredulidad. Flotas de naves rodearon la figura del titán, el acorazado más grande que la humanidad podía llevar a la guerra, apenas del tamaño de su puño. Atlas se quedó tan quieto como pudo, luchando contra el dolor, mientras el agujero del tamaño de un rascacielos en su brazo seguía sangrando. La humanidad no sabía qué hacer al principio, y pasó tiempo después del descubrimiento, mirando boquiabierta y haciendo preguntas. Entonces, la voz de un hombre estalló en los canales públicos. ¡Médico! Segundos después, un enjambre de naves, lanchas de flota, naves de evacuación médica y cualquier transporte con cualquier tipo de mecanismo de bloqueo o brazo de agarre, cargó a toda velocidad hacia el agujero abierto. Las flotas pululaban por el vasto vacío del espacio. Atlas gritó más fuerte, rogando a los humanos que dejaran de lastimarlo. Ignoraron sus antiguos gritos y se abalanzaron sobre la herida abierta que habían causado. Las garras de metal tiraron de los vasos sanguíneos rotos. Los brazos mecánicos juntaron toda la tela y fibra que pudieron encontrar para hacer un vendaje. Un valiente buque de guerra voló hasta las partes más profundas de la herida y regresó cubierto de sangre de los titanes mientras sostenía la bala ofensiva entre sus garras. A medida que pasaba el tiempo, enjambres más grandes de naves más poderosas y capaces reemplazaron al agotador enjambre. Algunas naves transportaban tanques de fluidos llenos de artículos como morfina, analgésicos y antibióticos básicos.
Mientras el trabajo continuaba incansablemente, la flota de guerra más grande de la humanidad se movió a través del vacío y se posicionó debajo del brazo dañado de Atlas, con los propulsores disparando a máxima potencia, usando su propia masa para proporcionar un pequeño consuelo de alivio, un descanso para la extremidad herida. Los cascos de estas enormes bestias aplastaron y tensaron contra el peso masivo, pero lograron aliviar al menos parte de la carga. Con la presión en su brazo aliviada, Atlas miró hacia arriba y sus lágrimas se secaron lentamente. Los humanos que lo lastimaron ya habían elaborado un vendaje de miles de millas de largo y lo estaban envolviendo minuciosamente alrededor de su brazo. Atlas observó con asombro y maravilla cómo el enjambre de máquinas trabajaba incansablemente para corregir su error. Al concluir el día, el dolor había desaparecido y un enjambre de naves sacrificaba su propia estructura para darle el descanso que necesitaba para sanar. Atlas observó con asombro y maravilla cómo los humanos a los que había sido maldecido a mantener durante tanto tiempo comenzaban el incansable trabajo de reparar el daño. La humanidad, superada por un sentimiento de culpa por su único accidente, comenzó a aliviar cada vez más la carga de los cansados hombros de Atlas. Las naves que sostenían el brazo de Atlas para ayudarlo a sanar adecuadamente fueron reemplazadas lentamente por naves que parecían especialmente diseñadas para ese propósito. Atlas cuestionó esto, preguntándose por qué se desperdiciarían recursos y esfuerzo en tales esfuerzos. La humanidad lo ignoró y siguió adelante sin hacer caso. La humanidad estaba entusiasmada no solo por el descubrimiento de un Dios real que sostenía el mundo, sino también por el hecho de que toda esta situación existiera en primer lugar. Académicos, científicos y teólogos dedicaron su tiempo a debatir y discutir sobre el asunto, mientras que ingenieros, matemáticos y programadores informáticos trabajaron incansablemente para encontrar soluciones que ayudaran al Titán. El tiempo jugó con ambos como era habitual. Para Atlas, un día era una semana, pero para la humanidad. El pequeño enjambre de buques de guerra, lanchas, naves de flota, pasaban zumbando ante sus cansados ojos y eran reemplazados lentamente por maquinaria mejor, más adecuada o especialmente diseñada. El cuerpo de Atlas era motivo de curiosidad por su propia existencia. Su maldición era tan potente que distorsionaba la realidad y la física en su presencia, creando anomalías donde aparecían bolsas de aire que él inhalaba. Se llevaron a cabo experimentos con muestras de sangre, tejido y piel, y se celebraron diversos debates en todas las comunidades que podían hablar. La maldición de los dioses sobre Atlas era tan severa que un piso invisible e intangible sostenía sus pies y una burbuja invisible e intangible evitaba que sus manos rozaran la corteza terrestre. Atlas estaba asombrado por la velocidad y los recursos que se estaban utilizando para su beneficio. A medida que pasaban los meses, la carga de su cargo se aliviaba cada vez más de sus hombros. La humanidad buscó más titanes, utilizando a Atlas para calibrar o fabricar sensores y detectores especiales, solo para descubrir que Atlas y la Tierra eran los únicos que sufrían este destino. La humanidad se dedicó a trabajar duro para aliviar la carga de Atlas y continuó su expansión. Para obtener los recursos necesarios para cubrir los esfuerzos de los titanes, se extrajeron hasta el núcleo de mundos enteros en busca de materias primas. Durante los meses que pasaron, la humanidad se esforzó por encontrar una solución permanente. Por el bien de la seguridad, en este punto la Tierra había sido prácticamente evacuada por completo. Sus habitantes eran solo investigadores o los robots que los mantenían. Se hicieron numerosos intentos.
Atlas construyó un arnés especialmente diseñado y lo colocó sobre los brazos, con grandes cohetes o motores de naves espaciales para sostener sus brazos. Esto fracasó a largo plazo, pero le permitió a Atlas un momento de descanso por primera vez en miles de años. Con este pequeño éxito, la humanidad trabajó para intentar más soluciones. Uno de esos intentos fue ofrecerle a Atlas una enorme taza de té con una pajita. Se construyó un tubo enorme de 60 kilómetros de largo, se reforzó y se soldó a un gran tazón del tamaño de un estadio hecho de cerámica y refuerzos de metal. Se vertieron 22.000 toneladas de té en el estadio, junto con más de 800.000 galones de agua. Se hirvió lentamente durante semanas y se ofreció al Titán. Atlas, ese día, tomó su primer trago de delicioso té, junto con su primer trago de cualquier cosa desde que asumió su castigo. La humanidad trabajó duro. ¿Cuánto trabajó duro para aligerar su carga? Lo intentó todo y gastó incontables recursos, con flotas enteras dedicadas a esta única tarea. Y un día, la humanidad encontró una solución. La construcción comenzó en serio y en el transcurso de meses se colocaron partes, piezas y componentes de un exoesqueleto mecánico alrededor del cuerpo de Atlas. Las máquinas gigantes se esforzaron para soportar el peso, pero la carga disminuyó rápidamente. Por primera vez, Atlas respiró, estiró sus músculos cansados y se movió para agarrar mejor su carga. La máquina se esforzó tanto que varias juntas se rompieron y las grandes naves espaciales tuvieron que esforzarse a máxima potencia para reemplazar la conexión, lo que permitió a los tenders reparar las secciones dañadas y naves espaciales enteras sacrificar su propia existencia para reemplazar las tuberías y los actuadores destruidos. Fue extenuante, pero efectivo. Por primera vez, Atlas pudo relajarse, sentirse a gusto. Durante los meses siguientes, la humanidad trabajó para fortalecer el exoesqueleto. Miles de millones de toneladas de metal, maquinaria y equipo se utilizaron en este único proyecto. La humanidad sintió un extraño sentido del deber hacia el hombre maldito. Entonces, un día, todo terminó. Mientras la humanidad celebraba el exitoso reemplazo de una junta del actuador, Atlas gritó de alegría. ¡Soy libre! ¡Soy libre!, gritó al vacío mientras sus manos abandonaban la burbuja. Casi destruyó parte de la flota. Las naves de la humanidad luchaban por escapar de su forma mientras caía al suelo intangible e invisible. Les sonrió y, con lágrimas en los ojos, continuó repitiendo la frase: «Gracias», mientras su cuerpo se desvanecía lentamente en el vacío. La realidad regresó, al igual que la física, y el exoesqueleto fue arrojado al vacío mientras la humanidad luchaba por evitar los escombros. El grito de alegría de Atlas se escuchó en todo el sistema estelar y en todo el espacio humano. Una mezcla de felicidad y tristeza se apoderó de la humanidad mientras limpiaba la operación, reciclando los metales y la maquinaria para otros fines. Atlas se había visto aliviado de su castigo por la bondad de la humanidad. La humanidad había sido absuelta de toda culpa por su accidente, causado por su ira y su odio. En honor a Atlas, la humanidad utilizó sus recursos una última vez para construir un gran monumento que representa a Atlas con lágrimas de alegría mientras toma su primer descanso para tomar té. La historia sobre esto es de lo más anormal, ¿no? Una historia sobre un titán mítico que de repente surgió tras ser alcanzado por un proyectil de artillería descarriado. Una historia sobre una especie tan cargada de culpa por causarle a esta criatura cualquier tipo de dolor, que utilizaron eficazmente los recursos de una civilización entera para ayudar al pobre tipo. La creación de una enorme taza de té y una pajita.
seguida de un esfuerzo masivo para construir un enorme exoesqueleto robótico para intentar hacerle la vida más fácil. Suena descabellado, ¿no? Pero me temo que es demasiado real. Ese titán, de hecho, existió. El exoesqueleto que crearon es un desastre, pero quedó como un monumento en el sistema solar, orbitando lentamente la estrella entre Marte y Luna. El tazón gigante de té y la pajita, eso fue trasladado con un gran gasto a la colonia humana en Serris 11. Ahora es propiedad de una empresa de té para usarlo como estadio deportivo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque si estás leyendo este documento, sabes quién es la humanidad, lo que ha hecho, y que tienes que agradecerles algo. Porque es la humanidad la que ha pasado los últimos siglos cargando con el peso de los males de la galaxia. Todo en nombre de un titán que hizo daño a los dioses. Todo porque sentían un sentimiento de culpa por un error que cometieron. Cuando la gran plaga golpeó el segmento Orionis, la humanidad fue la primera en ayudar a cualquier planeta infectado, perdiendo millones de los suyos. Es por ellos que la plaga se extinguió, siendo millones de los seres en estar en primera línea cuando el gran devorador escapó de su prisión en el sistema Dactaris. Fueron los primeros en extinguir la amenaza en su totalidad. Fueron los primeros en la primera línea de la gran guerra civil catarana. Es por su intervención directa que se evitó la guerra. Gracias a ellos, el Imperio Catarano ahora supervisa la defensa del sector norte de las fronteras de la Federación. Todo esto, gracias a Atlas. Cada nuevo miembro de la Federación está legalmente obligado, si no moralmente, a realizar una peregrinación al santuario de Atlas en la Tierra, como ahora se os exige a vosotros. Este es el secreto del éxito de la humanidad. Esta pequeña historia es la razón por la que la Unión Terran está en la cima. Por eso tienen todos los canales diplomáticos. Así es como están en la cima de la jerarquía por aquí. Van a hacer una peregrinación a este sitio para aprender la misma lección que ellos, para compartir la carga de la existencia y hacer su parte, para aprender a ayudarnos, para que nosotros podamos ayudarlos. En nombre de la Unión Galáctica les damos la bienvenida al redil.